Soy el profesor Benito Codina del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, Islas Canarias. Voy a hablarles acerca de los distintos tipos de ayudas que existen para la baja visión. Lo primero que tenemos que hacer es recordar qué supone tener baja visión. Estamos hablando en este caso de cualquier grado de discapacidad visual, bien sea congénita o adquirida, que limita en cuanto a la ejecución de las tareas de la vida diaria y que no puede ser corregida ni con gafas, ni con lentes de contacto, ni con un tratamiento médico ni quirúrgico. Consiguientemente, estamos hablando de una agudeza visual que se sitúa dentro de la escala métrica entre el 0,3 y el 0,125, o un campo visual que se halla entre los 30 y los 10 grados en el mejor ojo. Hablar de baja visión no es una cuestión baladí. Estamos refiriéndonos a más de 135 millones, según la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo, o más de 20 millones en la Unión Europea, o inclusive más de 2 millones en España. Cifras que implican que 1 de cada 6 personas mayores de 65 años sufre baja visión, 1 de cada 4 mayor de 70, 1 de cada 3 mayor de 75 o 1 de cada 2 mayor de 80 años. Además, con una previsión de crecimiento muy exponencial. Estamos refiriéndonos a que aproximadamente el 25% más de aquellos que la padecen en la actualidad la van a tener dentro de los próximos 20 años. De ahí la importancia de hablar de las ayudas que existen para la baja visión. Y las podemos clasificar en dos tipos, ópticas y no ópticas. Hablemos en primer lugar de las ayudas ópticas y empezando por las de la visión cercana. Tenemos las lupas de mano que son lentes convergentes de una corta distancia focal que se utilizan para llevar a cabo lecturas breves u ocasionales. Suelen tener una empuñadura que bien puede ser flexible, tipo funda, o rígida, tipo mango, que permite que la persona la sujete con facilidad. Hay de distintos tipos de aumento y la dificultad que tienen es mantener precisamente la distancia focal, o sea, la distancia entre lo que se va a leer y el propio ojo. Tenemos luego las lupas soporte. Estas, a diferencia de las anteriores, permiten una lectura prolongada, además utilizando una distancia focal, o sea, entre el propio ojo y la lente mayor que el de los microscopios o lentes convencionales. Tienen la ventaja, además de estas lupas soporte, que no puedes verte afectado por problemas, por ejemplo, de temblores en las manos, en el caso de personas mayores, y además, si están abiertas en su parte inferior, permiten absorber gran parte de la luminosidad ambiental y facilitar la lectura, aprovechando precisamente la iluminación. Ese espacio abierto también permite la escritura de algunos caracteres debajo de ella. Tenemos luego las lupas de campo claro, son lupas con escasa vibración que permiten acumular el doble de la iluminación ambiental existente y por lo tanto son muy útiles para llevar a cabo lecturas prolongadas sin grandes aumentos. Son utilizadas sobre todo por personas con alta capacidad visual o por escolares. Tenemos las lupas de superposición. Este tipo de lupas se sitúan encima de la gafa convencional y dan la oportunidad de obtener buenos aumentos, grandes aumentos, sin necesidad de tener que estar combinando la gafa con el empleo de otro tipo de lupa. Además de las lupas tenemos accesorios para la vida diaria, como pueden ser lupas que se emplean para tareas de costura, lupas que se emplean para tareas de bricolaje, consiguientemente son lupas con finalidad concreta. Algunas de ellas inclusive utilizan, como se presenta en la diapositiva actual, en su margen izquierdo para emplear la iluminación que tienen y obtener un mayor detalle de aquello que se está trabajando. Por ejemplo, como apuntaba antes, tareas de costura o de confección o de macramé, etcétera, etcétera. También tenemos lupas que se pueden emplear para la lectoescritura. Como antes apuntaba, espacios abiertos en lupa soporte nos permiten situar debajo de ella la mano y consiguientemente, junto con el empleo de tipos copios o de cuadernos con trazo que permiten la guía a la hora de llevar a cabo la escritura, nos facilitan la visión de aquello que pretendemos escribir. También tenemos microscopios. Los microscopios son lentes positivas de gran aumento que permiten, bien de forma binocular o monocular, obtener una importante agudeza visual. Por un lado tenemos los hiperoculares, que son lentes positivas que suelen trabajar a partir de las 12 dioptrías. Generalmente son monoculares y el inconveniente que tienen es que requieren una baja distancia focal, o sea, acercarse mucho a la tarea de lectura. Por el contrario, tenemos gafas prismáticas. Estas suelen estar situadas hasta las 12 dioptrías.
dan un buen campo visual y consiguientemente permiten llevar a cabo tareas de lectura prolongada de forma cotidiana, sin grandes dificultades. A su vez tenemos los telemicroscopios. Los telemicroscopios son telescopios especialmente diseñados para llevar a cabo tareas de distancia intermedia, aproximadamente entre los 20 y los 40 centímetros. Suelen emplearse bien para obtener una mayor distancia focal a la hora de leer elementos como pueden ser el periódico o revistas, o inclusive para poder ver a más distancia las pantallas del ordenador y darnos a su vez la que requerimos para poder utilizar el teclado. En este caso estamos hablando de telemicroscopio. Un inconveniente que tienen los mismos es que reducen el campo visual, por lo tanto, a la hora de ver el número de palabras que nos permite esa ayuda óptica es menor que en el caso de los microscopios. Tenemos luego las lupas televisión. Son circuitos cerrados de televisión compuestos por una pantalla, por una cámara y por una superficie que se suele desplazar. En este caso son ayudas muy útiles para personas con baja agudeza visual porque permiten obtener hasta 60 aumentos, o sea que podríamos estar hablando de 240 dioptrías, o sea una capacidad de aumento muy importante. Además permiten obtener una buena distancia focal, la posición entre la persona y la pantalla suele ser amplia y eso le da mucha mayor comodidad. Permite además trabajar con distintos tipos de contraste por el color o bien por el contraste positivo o negativo, o sea, estamos hablando de negro sobre blanco o viceversa. Esas lupas televisión o circuitos cerrados de televisión también tienen algunas características de portabilidad. Existen algunos que dan hasta 12 aumentos que, ya digo, tienen esa posibilidad de poderlos utilizar dentro del desplazamiento con la consiguiente comodidad. Luego tenemos ayudas para la visión lejana. Las más comunes son los telescopios. Los telescopios, recordemos que son ayudas que permiten ver objetos o elementos que se encuentran situados más allá de metro, metro y medio de la persona. Algunos de ellos pueden ser situables en la propia gafa y con lo cual digamos que permiten la comodidad de no tenerlos que estar situando delante del propio ojo, delante de la pupila. Otros son de carácter bióptico. Estos son telescopios que se sitúan de forma permanente sobre la gafa convencional. Así tenemos, por un lado, la corrección óptica normal para tareas cotidianas y por otro lado tenemos la corrección que nos permite el telescopio para situaciones lejanas. Se sitúan generalmente la parte inferior del mismo sobre la parte superior de la pupila. En algunos países, como puede ser el caso de Estados Unidos, se permite conducir a través de ello en personas con baja visión, porque les permite obtener esa visión lejana utilizando su corrección óptica convencional. También existen los enfocables, que pueden ser o monofocales o bifocales, o sea, que pueden tener el telescopio en ambos ojos o en uno solo de los ojos. Hay de distintos tipos y de distintos aumentos. Algunos de ellos inclusive tienen gran campo visual, generalmente con aumentos que no van más allá de los 2 o 3 aumentos, que permiten ver la tele o espectáculos a través de ellos. Otro de los elementos importantes que tiene que ver con las correcciones ópticas es el control del deslumbramiento, una de las consecuencias más comunes dentro de las personas o para las personas con un déficit visual. Para ello se emplean filtros que son lentes que permiten el filtrado de un determinado ámbito del espectro de luz, que pueden ser por un lado de suplemento, o sea que se colocan, se elevan en la propia gafa, o bien de superposición, que se colocan encima de la propia gafa, permitiendo con eso no tener que estar incluyendo la refracción dentro de ese filtro o con ese filtro. Además, esos filtros de superposición impiden que el deslumbramiento se produzca de forma lateral o superior. También la iluminación, a través de, pueden ser flexos, que pueden ser fijos, pueden ser móviles, que permiten, por ejemplo, a las personas mayores que requieren 3 veces más iluminación que las personas jóvenes, permiten tener una mayor eficacia visual. También el contraste a través de los recursos para la vida diaria, que pueden ser elementos tales como platos, cubiertos, los propios manteles. Los contrastes son enormes facilitadores de dicha eficacia visual. Luego podemos combinar la ampliación y el contraste. Elementos comunes de carácter no óptico son, por ejemplo, los propios teléfonos en los que vemos que los dígitos se amplían y al mismo tiempo tenemos la posibilidad de verlos con un contraste, en este caso, negativo. Las calculadoras parlantes. Los relojes parlantes también, utensilios para cocina con distintas marcas y tamaños aumentados de los indicadores, espejos de aumento para llevar a cabo tareas de cuidado personal, de higiene, etc.
Herramientas para la escritura, los anteriormente citados tiposcopios, reglas, etc. Los atriles, que permiten una posición de lectura cómoda, de tal manera que está perpendicular a tu propio texto. Y luego las ayudas a la movilidad. Bastones que no son exactamente iguales que los bastones para las personas ciegas o con escasa funcionalidad visual, que pueden ser bien o bastones guía o bastones símbolo en función de las necesidades requeridas. Todas estas son el cúmulo de ayudas que pueden servir para una persona con un déficit visual, con una discapacidad visual. Muchas gracias.